Gracias, Señor, por la oportunidad que me das nuevamente de preparar este mensaje. El nombre que Dios ha colocado en mi corazón para colocarle este mensaje es soldado avisado. Este es un dicho popular que dice: soldado avisado no muere en guerra. Como vemos aquí en las imágenes de esta presentación, un soldado, cuando está vigilante, está siempre con su arma de dotación, con su casco, con su uniforme, con las botas puestas. Eso es lo que Dios espera de nosotros al momento en que Él nos llame y tengamos que presentarnos delante de Él. Eso es lo que Dios quiere de todo soldado de su ejército. Y nosotros tenemos que estar en esta vida en esa misma forma, vigilantes, no durmiendo, como el soldado que vemos en la imagen de la derecha, que a pesar de que también está con todos sus elementos de dotación, con su arma seguramente de dotación también, con su casco, sus botas puestas, pero ¿de qué le sirve si está dormido? Ya están a punto de matarlo, ya están con las armas puestas frente a él para fusilarlo, y él, por estar dormido, no se da cuenta. Uno quisiera poder vigilar por otros, y quisiera uno poder ayudar a otros para que no tengan que sufrir, para que no tengan que pasar por dificultades. Y eso uno lo hace, y quisiera uno hacerlo, pero la verdad es que en la vida espiritual eso no se puede. Cada quien tiene que vigilar por sí mismo. Y aunque uno esté con un rifle cuidándole las espaldas a otro, si está dormido, el enemigo puede vencerlo. Dios nos ha dado la oportunidad en estos últimos tiempos de darnos cuenta de que verdaderamente está cerca el tiempo de su venida, de que las señales que indican que su regreso es pronto están cumplidas. Por ejemplo, nosotros vemos cómo ya se cumplió o se está cumpliendo delante de nuestros ojos la parábola de la higuera. Que Jesús dijo: de la higuera aprender la parábola. Cuando ven que sus ramas brotan y reverdecen, sabéis que el verano está cerca a las puertas. Y hemos visto cómo desde el 14 de mayo de 1948 la nación de Israel ha resurgido como nación en un día, cumpliéndose dos profecías, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento, de un momento a otro inusitadamente. Y vemos cómo ya van más de 70 años, 71 años en este año 2019, del cumplimiento del hecho de que Israel ha resurgido como nación. Y muchos hermanos han estado hablando de el cumplimiento de muchas de las señales que indican que Cristo viene pronto. Por ejemplo, Daniel capítulo 12, donde se nos habla de que en el tiempo en que esté cercana la resurrección de los muertos, la ciencia iba a aumentar exponencialmente. Y entonces eso vemos que está sucediendo. La Biblia dice que sería como en los días de Lot y como en los días de Noé, días llenos de violencia, días llenos de mucha perversión sexual, mucho homosexualismo. Y todo eso se ha ido cumpliendo. Entonces nosotros tenemos que estar avisados, pendientes, sabiendo que el regreso de nuestro Señor está cercano, está pronto. Y la Biblia en muchos apartes nos indica que debemos estar despiertos, no durmiendo. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo advierte a la iglesia que duerme, que debe despertar. En Marcos 13, 33 al 37 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. El Señor fue muy claro con todos sus discípulos y con nosotros, los discípulos de los últimos tiempos. No sabemos el día ni la hora. La Biblia no nos dejó, no nos permitió dilucidar la fecha exacta. Dios no nos dejó dilucidar la fecha exacta en la cual nuestro Señor regresaría.
pero sí nos dio las señales de lo que lo que estaba hablándoles hace un momento. Y las señales están cumplidas. Y cada día vemos más señales cumpliéndose delante de nuestros ojos. Y aún así mucha parte de la iglesia duerme y mucha parte de la iglesia no quiere permanecer velando para recibir al Señor. Nosotros pensamos, bueno, pero estas palabras de pronto son para los discípulos de aquella época. Pero miren que nuestro Señor le dijo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. O sea que este pasaje es para toda la iglesia de todos los tiempos. Y no hay una época de la historia de la iglesia en donde haya más señales cumplidas que indiquen el regreso de nuestro Señor Jesucristo que este tiempo. Oiremos de guerras, de rumores de guerras, de sediciones en diferentes lugares, de hambres, pestes, terremotos. Todo eso está cumplido. Pero lo importante no es saber y entender que las señales se están cumpliendo. Lo importante es en qué condición espiritual debo encontrarme yo para recibir al Señor. Porque de nada sirve que yo sepa que las señales están cumplidas si yo no estoy preparado y listo para que cuando el Señor llega yo tenga cómo recibirle de una manera adecuada. Recordemos, a los que han prestado el servicio militar lo saben, que si el general o el que esté al mando de las tropas encuentra algún soldado durmiendo, lo único que va a recibir va a ser azotes. Lo único que va a recibir va a ser reproches. Nadie, ningún miembro del ejército sería capaz de dormirse cuando está en una guardia. Y nosotros tenemos que estar en una guardia porque Jesucristo nuestro Señor nos advirtió que debemos estar velando. Y a todos nos los dijo, velemos. En Apocalipsis 3:1 y 2 también el Señor dice 3:1 al 6, también nuestro Señor nos dice lo mismo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje a la iglesia de Sardis. Es un mensaje a una iglesia. Notemos que no es un mensaje al mundo en general, sino que es un mensaje a una de las iglesias del Señor. Y miremos que el Señor utiliza unas palabras que habitualmente se le dice al mundo pecador, esta vez se las aplica a una iglesia. Mira que el Señor le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y esas palabras siempre se le dicen es a el mundo, a la gente que no ha querido arrepentirse, pero en este caso el Señor se los aplica a la iglesia. Entonces, hermanos, si nosotros no queremos que el Señor venga sobre nosotros como ladrón, entonces nosotros tenemos que estar despiertos y vigilantes. No podemos decir entonces, como dicen algunos hermanos de muy buen testimonio, por cierto. Ellos dicen que toda la iglesia se va en el arrebatamiento, que nadie se va a quedar aquí. Bueno, si eso es así, maravilloso, pero ¿qué tal si se equivocan? Miren, si las personas, si los hermanos que piensan que son pretribulacionistas absolutos, lo que ellos dicen se cumple como ellos lo creen, pues fantástico. Pero si se equivocan, van a ser culpables de que mucha gente pierda la oportunidad de irse en el arrebatamiento. No que pierdan la salvación, porque la salvación es por fe y es por gracia de Dios, no es por merecimientos ni nada por el estilo. Pero el escapar de las cosas que vienen sobre este mundo, según la Biblia, depende de que nosotros estemos vigilantes, de que estemos velantes en el momento en que el Señor llegue.
Así como dice en la parábola de las 10 vírgenes, 5 vírgenes estaban apercibidas con aceite en sus lámparas y otras 5 insensatas no tenían aceite en sus lámparas. Entonces nosotros debemos mantener aceite en nuestras lámparas permanentemente para recibir al Señor, sea que nos durmamos o que no nos durmamos, pero si tenemos aceite que representa al Espíritu Santo, entonces nosotros estaremos bien cuando el Señor venga. Ahora, si los que nos equivocamos somos los que somos pretribulacionistas parciales, porque yo me considero pretribulacionista, pero parcial. O sea, la iglesia que se va es la iglesia que esté velando. La iglesia que sea una bella durmiente, olvídese, se quedan aquí. Si nosotros nos equivocamos en nuestra predicación y le decimos a la iglesia que debe estar velando, pues lo peor que puede pasar es que el Señor cuando venga encuentre a la iglesia en una condición espiritual correcta. Y yo no creo que el Señor vaya a dejar a nadie por estar haciendo lo que Él mandó a hacer y por estar velando. O sea que si nos equivocamos, aún así ganamos. Pero si se equivocan los hermanos pretribulacionistas absolutos, van a perder. Aquellos que crean que no importa que estén velando o no, se van. No importa si están tibios o no, todo el mundo se va. Y vamos a ver que no era así. Entonces van a tener problemas esos pastores que predican eso, porque si no es como ellos dicen, entonces van a tener que rendirles cuentas al Señor por no haber avisado y no haber sido atalayas adecuados a la iglesia. Muy bien, Apocalipsis 16:15 también el Señor dice lo siguiente: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este versículo parece que estuviera injertado allí, porque parece que no tuviera nada que ver con lo de arriba y lo de abajo, en ese contexto de Apocalipsis 16:15, pero nos da una bienaventuranza, así como la bienaventuranza del capítulo 5 del libro de Mateo. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores. Aquí se nos dice una nueva bienaventuranza en el Señor: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Ya? Porque cuando venga el Señor debemos estar vestidos con lino fino, que son las acciones justas de los santos, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En 2 de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Miren que el apóstol Pedro nos dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Será como ladrón en la noche para aquellos que no creyeron en el Señor ni recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y también, como ya lo vimos en Apocalipsis, eh, el pasaje de Apocalipsis 3:1 al 6, vemos que también vendrá como ladrón contra aquellos que, siendo cristianos, no quisieron estar en vela esperando a su Señor. Mateo 24:43, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces este es un mensaje para los padres de familia. ¿Se preocupa usted por la situación espiritual de su cónyuge? Si su cónyuge ora, si su cónyuge se congrega, si sus hijos oran, si están buscando a Dios, si están viendo cosas buenas, si no están haciendo cosas que le desagradan a Dios. Es necesario que tanto el padre como la madre estén pendientes de la situación espiritual de su familia. Bien. Si el padre de familia, como dice aquí, supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, como familia debemos estar vigilantes, y como iglesia también, pero como familia, que es la célula de la iglesia, por decirlo así, la unidad fundamental de la iglesia, debe estar velante también, porque no es posible que se nos den todas las advertencias y que nosotros, cuando el Señor llegue, no estemos preparados. Eso sería demasiado triste. En Primera de Tesalonicenses 5:1 al 6 también vemos estos pasajes donde los apóstoles también advierten a la iglesia que debe velar. Aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones
No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vemos que se le hace una advertencia a la iglesia en general, porque aunque en el contexto nos están diciendo, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, si estamos velando. Igual se hace una advertencia al final, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Si el apóstol Pablo está haciendo la advertencia es porque existe la posibilidad de que haya gente dentro de las iglesias que a pesar de que debería estar despierta está dormida. Entonces, este es uno de los versículos, uno de los pasajes que utilizan los hermanos pretribulacionistas absolutos para decir que no importa. Porque mira, aquí dice que todos estamos despiertos, pero no es cierto. No es cierto, no es cierto que toda la iglesia esté despierta. La iglesia de los últimos tiempos es la iglesia más dormida que existe, porque están pendientes y están dándole más prioridad a cosas que a Dios no le interesa, que nosotros estemos pendientes de eso, y están dejando a un lado cosas que Dios sí desean que estemos pendientes. Miren que en el versículo 3 de este capítulo 5 dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá de un momento a otro destrucción repentina sobre el mundo y sobre aquellos que no han recibido a Cristo. Cuando digan paz y seguridad. Y hay algo interesante, últimamente se ha presentado un, un hecho que lo deja uno como perplejo y como diciendo, hombre, parece que ya van a pasar las cosas porque están sucediendo en el mundo cosas que, que, que lo hacen a uno pensar que verdaderamente el día del Señor está cerca. Ahora en febrero de este año, a principios de este año 2019 en Polonia, se celebró un, una reunión de, de, de alto nivel entre representantes de las grandes potencias y representantes del Medio Oriente, presidido por Mike Pence, Jared Kushner. Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, Jared Kushner, uno de los comisionados para tratar de hallar la paz en el Medio Oriente. Y lo interesante es el nombre que le pusieron a la reunión. Paz y Seguridad, Ministerio para promover un futuro de paz y seguridad en el Medio Oriente. Y lo interesante es que se utilizó exactamente las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo hace 2000 años. Paz y seguridad. ¿Será que se está cumpliendo la profecía delante de nuestros ojos? Este acuerdo ha quedado en stand-by últimamente y no se ha firmado porque los miembros de la franja de Gaza, los palestinos y todo esto no han querido aceptar ese tratado y los países que rodean a Israel, algunos no han apoyado el tratado, pero esto está andando. Si nosotros recordamos bien en el libro de Daniel capítulo 9, recordaremos también que el anticristo va a firmar o a confirmar, nuestra Reina Valera dice confirmar, un tratado que él romperá a la mitad de la semana. Ese tratado, ese tratado va a ser para que haya paz en Medio Oriente y a la mitad de la semana él romperá el tratado, hará cesar la ofrenda continua en el templo de Jerusalén y además de eso va a poner la abominación desoladora que seguramente va a hacer que él se va a sentar allí en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Para mí eso sería en sí misma la abominación desoladora porque que el anticristo se siente en el templo de Dios, pues ya esa es una abominación desoladora por sí misma.
Entonces, nosotros sabemos que se va a firmar un tratado y parece que tal vez sí va a ser así como dice aquí Reina Valera, confirmar. Él va a confirmar un tratado que dice así en Daniel capítulo 9 versículo 26: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, en el versículo 27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, se va a firmar un tratado de paz para que en Medio Oriente haya paz, y será, según la Biblia, por 3 años y medio, y a la mitad de la semana cesará el anticristo este tratado. ¿Será que este tratado que está tratando de firmar Estados Unidos con los países con Israel y con los países que rodean a Israel, será el tratado de que la Biblia nos está hablando y el anticristo lo va a confirmar después? ¿Será que ya las cosas están así de cerca? Eso es posible. Pero como ya les dije, mis hermanos, lo importante no es que sepamos y veamos señales que es posible que se estén cumpliendo a nuestro alrededor, sino que sepamos que tenemos que estar listos, que el Señor viene en cualquier momento, y que si así no sea que el Señor venga por ahora, sino que venga dentro de 1000 años, porque eso también es posible, que estemos malinterpretando la escritura, aunque es poco probable, porque tantas señales juntas no puede ser posible. Si sea que el Señor venga dentro de 1000 años, el momento de encontrarse con el Señor es en cualquier momento, porque el día de presentarnos allá es cualquier día. Hoy estamos aquí, dentro de una hora, quién sabe, dentro de 5 minutos, quién sabe. Nuestra partida de este mundo puede ser en cualquier momento, entonces tenemos que estar listos. Y el momento que nos presentemos con el Señor es mejor que hayamos estado en la situación espiritual que Dios quiere en que permanezcamos siempre, que es velando. Muy bien. En Primera de Tesalonicenses 5, 7 al 11 dice lo siguiente: pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, hermanos, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es cierto. Dios no quiere que nosotros pasemos por la ira. Dios quiere que en el momento en que la ira esté sobre la tierra, nosotros estemos en las bodas del Cordero. Pero tenemos que ser dignos de estar ahí. Ahorita vamos a ver versículos que nos muestran que tenemos que ser dignos para escapar de estas cosas que vendrán sobre este mundo. La salvación no depende de dignidad, pero el no tener que pasar por la tribulación sí depende en buena manera de ser dignos de no pasar por esas cosas. Entonces tenemos que interpretar bien los versículos y darnos cuenta de que el Señor lo que quiere es que velemos y no que durmamos, que seamos del día y seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque el pensar en la salvación es como un casco que protege nuestras cabezas, para que no estemos pensando necedades y cosas que no convienen. Es necesario que hayan atalayas en las iglesias. Dice en Hechos 20:31: por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo dice estas palabras, y la gente muchas veces cuando va a las iglesias escucha cosas que no le gustan porque se sienten aludidos, porque sienten que les están dando lija, o sienten que les están tallando mucho con una predicación. La verdad es que el fin de ningún predicador es intentar fastidiar a nadie,
sino que Dios sabe qué necesidad tiene el pueblo, sabe qué necesidad tiene la congregación. Entonces Dios coloca en el corazón de los predicadores lo que deben decir. Y no se le dice ni siquiera con conocimiento del predicador. El único que sabe la necesidad de la congregación es Dios. Entonces no crea nunca, hermano, cuando usted esté escuchando una predicación que se la están dedicando. De ninguna manera, porque no es así. Más bien piense que Dios le está hablando, porque así es. Y miren que el apóstol Pablo no se cansaba de amonestar con lágrimas a cada uno, pidiéndole que cambien, que es necesario mejorar la conducta, que es necesario velar, porque si no velamos y no escuchamos las voces de los atalayas que Dios coloca en las iglesias, muy seguramente tendremos que pasar por cosas que no nos van a gustar. Bueno, muy bien. Ahora ya hablamos de velar, pero ¿y eso qué es? Porque eso es algo simbólico, metafórico. Pero ¿qué quiere decir exactamente la Biblia cuando nos dice que Dios quiere que estemos velando? Vamos a ver a través de algunos versículos qué quiere decir eso, porque es bastante claro en la escritura. Dice, velar está asociado a orar. En Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lo que les decía ahorita, que es necesario que estemos orando porque esa es una de las formas en que la Biblia nos enseña a que estaremos cerca de Dios, a que estaremos junto a Él y de esa manera cuidaremos nuestros corazones de que no se llenen de cosas negativas. Y también orando estamos realmente velando como Dios quiere. Y miren que aquí dice que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, lo que les decía ahorita. Es necesario estar velando porque para poder escapar de las cosas que vienen es necesario estar en una condición espiritual adecuada. Y eso lo hacemos orando también. Entonces, no pasar por la tribulación depende de ser dignos. No tener que sufrir la persecución del anticristo, no tener que sufrir la decapitación, depende de que seamos dignos, de que estemos velando en el momento en que cuando el Señor venga así sea, porque hay muchos versículos que lo demuestran. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Otro versículo más que nos relaciona el velar con estar en una situación de oración continua, como Daniel, que oraba de mañana, de tarde y de noche y con frecuencia. La Biblia no nos dice cuánto tiempo debemos orar ni la frecuencia, pero la Biblia dice orad en todo tiempo. Entonces debemos permanecer en oración si queremos permanecer en la forma en que Dios quiere como estemos en el momento en que Él venga por su iglesia. Entonces uno no entiende por qué en las iglesias muchas veces la reunión en que menos gente viene y la reunión en que la gente menos le presta atención es la reunión de oración. Aquí donde nosotros nos reunimos son los días miércoles y la reunión en donde la gente brilla por su ausencia es en la reunión de oración. Así sean más de 100 personas, vienen 5, 8, 10 a lo sumo. Y en casi todas las congregaciones donde yo he estado ha sido lo mismo. Muy poca gente. El domingo está muy llena la congregación, la capilla donde se reúnen las personas, o el templo, el lugar donde se reúnen las personas. Pero el día de la oración casi no hay nadie. Eso es verdaderamente triste porque la gente no está velando debidamente. Es necesario pues permanecer en oración para que estemos haciendo lo que Dios quiere. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El momento de la reunión de oración es que estamos orando unos por otros, intercediendo unos por otros, pidiéndole a Dios fuerza para poder resistir en el día malo las tentaciones, pidiéndole a Dios por los enfermos, pidiéndole a Dios por todos los necesitados. Es necesario que perseveremos en ello en todo tiempo. Y miren cómo los versículos nos relacionan el velar con estar en oración. Entonces debemos tener la oración como algo importante, si en verdad nos interesa no pasar por la tribulación. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.
Yo pienso que hay suficientes versículos para darnos cuenta de que velar está muy relacionado con permanecer en una condición espiritual en donde deseamos orar en todo tiempo. Y aunque haya que hacer un esfuerzo y aunque haya que sujetar nuestra carne, es necesario que lo hagamos porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. En Mateo 26, 38 al 41 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Démonos cuenta que si queremos soportar las tentaciones, si queremos soportar las pruebas, si cuando vengan las dificultades queremos permanecer firmes y no ser como aquellos que desertan y se van de las congregaciones cuando vienen problemas y dificultades, tenemos que estar orando, tenemos que estar velando en oración. Acordémonos de la parábola del sembrador, que cuando vinieron, el que fue sembrado entre pedregales, cuando vino la prueba, no soportó. Y el otro cuando vinieron los espinos, tampoco soportó. Y mucha de esa gente que es como los que sembraron en pedregales y entre espinos es por gente que no es de oración. Así sean 5 minutos, mañana, tarde y noche, hermano, lo que sea, pero es necesario que nuestros corazones anhelemos estar en la presencia de Dios si estamos en una fila y no estamos haciendo nada. Por un momento cerremos los ojos y oremos, o si vamos en un bus, o si estamos haciendo cualquier fila en un banco, en una entidad de cualquier índole, y podemos en ese momento orar un momento, sería bueno que lo hiciéramos porque eso es lo que Dios quiere, así es como Dios quiere encontrarnos y a esa es la forma en que podemos resistir en el día malo. Pidámosle a Dios que tengamos ese corazón para vivir en oración. También velar está asociado a abandonar el pecado y arrepentirse. Dice, velad debidamente y no pequéis, dice en 1 Corintios 15:34. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces velar está asociado a abandonar el pecado, a abandonar las tinieblas, a abandonar los deseos de la carne, la lascivia, la lujuria, las tentaciones de la carne, todo aquello que nos impulsa a ir en contra de la voluntad de Dios, el adulterio, la pornografía. Si nosotros queremos verdaderamente estar velando, no podemos estar cerca del pecado. Tenemos que estar muy lejos de él. Y hay algunos que en las iglesias están en la iglesia y aún así insisten, sabiendo que a Dios no le agrada, insisten en permanecer en, en, en una condición pecaminosa sin arrepentirse. Siendo que Dios nos dice siempre que nos arrepintamos, que nos congreguemos, que vayamos a la cena del Señor. Y para ir a la cena del Señor hay que examinarse primero y abandonar el pecado. Entonces dicen, no, yo mejor no voy a la iglesia porque es que yo sé que yo no estoy bien. O no, yo no participo en la cena del Señor porque yo sé que no estoy bien. Es que el Señor no nos pidió que no vayamos. Lo que nos pidió fue que nos arrepintamos. Y para eso abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, como dicen en Primera de Juan. Y Él se compadece de nuestra debilidad y nos ayuda para que no sigamos pecando. Pero si no tenemos ningún interés, si no tenemos ningún deseo, sino que simplemente queremos seguir igual y queremos andar durmiendo y contristando el espíritu, pues esa es nuestra decisión. Y nosotros mismos nos estamos metiendo en un problema, pero no es Dios el que nos está metiendo en el problema. Entonces, hermanos, velar está asociado entonces a estar lejos del pecado. También está asociado a mantenerse en la fe. Según 1 Corintios 16:13 dice, velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todos en algún momento tenemos una fe que flaquea,
Todos tenemos dudas en algún momento de las cosas que Dios dice. Pero si nosotros mantenemos una condición continua de oración, de cercanía a Dios, nuestra fe, Dios nos la va a reforzar, a que cada día nuestra fe sea más firme. Pero tenemos que permanecer en la voluntad de Dios, cerca de Dios. En los momentos de flaqueza, tenemos que acercarnos más a Dios. Y dice después, portaos varonilmente y esforzaos. O sea, tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo. Porque la corriente de este mundo quiere llevarnos. Y camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Para ser cristiano hay que ser valiente y hay que ser esforzado, porque ir en contra de lo que dice este mundo no es fácil. Y el mundo siempre y la gente siempre querrá sacarnos del camino correcto, del camino de la salvación. Depende de usted si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Dios lo está ayudando, Dios nos ha dado todas las herramientas para que permanezcamos firmes en la fe. Pero si usted no quiere, si usted se agrada del pecado, si usted se agrada de todo lo malo que hay en este mundo, pues es su decisión, pero no es que Dios no lo haya ayudado. Velar está asociado a la sobriedad también, según algunos versículos. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 5, 6 al 8. Dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En el 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Sobriedad. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Bueno, definición de sobriedad. Sobriedad del latín sobrietas es la cualidad de sobrio. Este adjetivo se refiere a una persona que no está bajo los efectos del alcohol o a aquel o aquello que no tiene adornos superfluos y que por lo tanto resulta moderado y templado. El diccionario Strong dice nefo, de afinidad incierta, abstenerse del vino, mantenerse sobrio, figurativamente ser discreto. Entonces, la persona sobria es una persona que no se vive adornándose superfluamente y es una persona moderada, seria en su pensamiento y es templado en cuanto a las cosas de Dios, permanece firme. Hay cristianos que a pesar de ser cristianos siguen viviendo como si estuvieran en el mundo, porque están pendientes de la última moda, del último grito de la moda de Milán, del último auto que salió, del adorno para la casa. Y en eso es en todo lo que viven pensando, pero no están pensando en las cosas de Dios. Tienen toda la mirada puesta en las cosas de la tierra, de quién paga mejor, con quién voy a trabajar, del trabajo, de estudiar carreras para ganar más dinero, pero no tienen ningún interés ni ningún plan en su corazón, ni ningún deseo de hacer algo por la obra de Dios. Entonces son personas que son superfluas, son vanagloriosos, son unos pavos reales, así como la Biblia nos enseña en el capítulo 3 de Apocalipsis de la iglesia de la Odisea. Yo soy rico y de nada tengo necesidad. Así eran los cristianos de la iglesia de la Odisea, que escatológicamente aparentemente es la iglesia del último tiempo. Porque esta iglesia de ahora no tiene persecución. Y todo el mundo, casi todos los cristianos, Dios permite que tengamos casa, carro, beca, ¿ya? Aunque algunos no, claro está. Entonces eso hace que el corazón se llene de glotonería, que el corazón se llene de embriaguez. Entonces la gente anda buscando adornarse en lo externo, siendo cristianos, y no están pendientes en su corazón de las cosas internas, del cambiar, de tener un carácter más parecido al de Cristo. Y los pastores de predicar lo que tienen que predicar, sino que nada más andan predicando de plata, de siembra y cosecha, de diezmos, de pacta con Dios para que Dios te dé y coseches al 100 por 1, haciendo que la gente viva en pos de lo material y vive en cosas superfluas. Entonces, el que vive así no es un cristiano velante.
Entonces es necesario que seamos sobrios en nuestra forma de pensar, que en nuestro corazón esté siempre el interés por las cosas de Dios, que esté siempre el interés por la obra de Dios, por el trabajo que tenemos que hacer como cristianos, del ministerio de la reconciliación, de llevar el mensaje del Evangelio a otras personas, de predicarle a alguien. Así sí somos sobrios. Pero si nada más vivimos para lo material y para las cosas de este mundo, y adornarnos externamente, pero no en nuestro carácter como cristianos, en nuestro carácter de parecernos más cada día a Cristo, en que en nuestra vida hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces hay hermanos que tenemos que cambiar, tenemos que parecernos cada día más a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, para que verdaderamente estemos en la condición que Dios quiere tenernos, que es velando. Velar está asociado a congregarse regularmente. En Proverbios 8:34 dice, bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. En el contexto de Hebreos se está refiriendo a la sabiduría. Pero ¿dónde obtenemos la sabiduría? ¿En qué lugar? Pues en las congregaciones, donde Dios nos ha puesto a congregarnos, a reunirnos como hermanos. Allí los maestros que Dios ha colocado en cada congregación son los que nos enseñan la palabra de verdad, los que nos enseñan la sabiduría de Dios. Tenemos que estar y permanecer velando a los postes de las puertas de Dios, que es la congregación, los templos cristianos. Si usted no va a la iglesia, sino que gastas todo su tiempo en trabajar y estudiar y otras cosas, y Dios es tan bueno que usted se queda sin trabajo y le pide, Dios, dame trabajo. Y Dios le da trabajo, porque Dios es bueno. Pero el día que Dios le da trabajo, se olvida de la iglesia. O Dios, ayúdame para estudiar y tal cosa, y Dios le da la carrera que quiere. El día que Dios le da la carrera, ese día no viene más a la iglesia. Eso es velar. No, eso es estar dormido. Y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y no entra en las bodas del Cordero. No ha perdido la salvación, porque la salvación es por fe y es por gracia. Pero tendrá que ser como Israel, que tendrá que pasar también por la tribulación. Y al final será salvo. Y usted también al final será salvo. Permaneciendo dentro de la tribulación, creyendo en Cristo, obviamente no dejándose marcar por el anticristo, no dejándose seducir por lo que el anticristo ofrezca, sino permaneciendo en Cristo dentro de la tribulación. Ahí es donde mucha gente se va a afirmar, pero va a ser perseguida, muchos van a ser decapitados, pero al final estarán con Cristo y no habrán perdido su salvación, pero perdieron la posibilidad de haber estado en las bodas del Cordero y perdieron la posibilidad de haberse ido antes de una tribulación, siendo que Dios nos está dando todas las posibilidades para no pasar por esa tribulación. En Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿A qué día se estaba refiriendo el apóstol Pablo en este pasaje? Cuando veis que aquel día se acerca, pues al día en que el Señor regrese. No podemos dejar de congregarnos, tenemos que ir a la iglesia con regularidad. Normalmente casi todas las congregaciones tienen 2 reuniones a la semana. En esta en que yo estoy actualmente es miércoles y domingos. Y hay gente que viene el domingo y son los últimos que llegan y los primeros que se van. O hay algunos que ni eso, vienen cada 15 días, cada mes, teniendo tiempo. Entonces es muy triste que la gente no venga y también a la reunión de oración. Tipo 6, 7 de la noche hay reunión de oración y la gente no viene a las reuniones de oración, sino que prefieren quedarse en su casa viendo televisión, viendo partidos de fútbol, viendo novelas, viendo cualquier cosa que no edifica en mucho o en nada. Entonces es necesario congregarse con regularidad. Es necesario permanecer en el templo. Es necesario acercarse a Dios para que recibamos cada día, porque los seres humanos somos muy olvidadizos. Se nos olvidan las cosas, se nos olvida lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y otra vez queremos volvernos atrás y volvernos a Egipto y volvernos al mundo. Entonces tenemos que estar velando a las puertas de la casa de Dios.
Velar está asociado a hacer la obra de Dios también. Lucas 12, 35 al 41 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas con bastante aceite. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Obviamente ahora vamos a ver por el contexto que se lo está diciendo a todos. Tenemos una maravillosa promesa, dice que de cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El mismo Señor promete que nos servirá en el día en que nos reunamos con Él. Esta promesa es maravillosa y nos hace sentir gozosos cuando estamos velando, aunque velar muchas veces sea duro y sea difícil, pero como dijo el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es mejor esto que tener que pasar por la tribulación. Seguimos leyendo Lucas 12, 42 al 48 dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que al tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y verdaderamente, y más escuchando este mensaje, nosotros sabemos que se nos ha dado mucho, porque se nos ha dado todo el conocimiento de la Escritura para que indaguemos en él. Si usted ha leído la Biblia y no hace lo que Dios le dice, usted será digno de muchos azotes. Pero si usted hace lo que Dios le manda, el Señor mismo le servirá. Ahora, la pregunta es, ¿esto es para nada más para los apóstoles, para los discípulos? La pregunta final de Pedro en el versículo 41 era para todos. Entonces el Señor le dice, bienaventurado aquel siervo. O sea, esto es para los siervos de Dios. Yo soy siervo de Dios, yo creo que usted también es siervo de Dios. Entonces, si somos siervos de Dios, debemos no pensar como pensó este siervo. Ah, el Señor se demora, ya van 2000 años. Acordémonos que más o menos cada 2000 años suceden cosas importantes en la historia de la humanidad. Recordemos, año cero, creación del hombre, Adán y Eva. Año 2000, surgimiento de Abraham y obviamente, por ende, de la nación de Israel. Hacia el año 4000 viene nuestro Señor Jesucristo y da su vida por la humanidad para que seamos salvos y surge la iglesia. Y ya nos estamos acercando al año 6000, porque según el calendario hebreo, si no recuerdo mal, estamos en el año 5778, teniendo en cuenta que hay 210 años de desfase, que ellos no contaron a propósito y ellos lo saben. Entonces estamos aproximadamente en el año 5990. Nada más estarían faltando unos 10 años para que llegue el año 6000. O sea que si ya está llegando el año 6000 y más o menos cada 2000 años pasa algo importante, entonces usted póngase a pensar si no es posible que de pronto ya Dios esté planeando. Y como vemos que el cronómetro de Dios, o el cronómetro de Dios, por llamarlo de alguna manera, o el calendario de Dios, que es Israel, ya se puso en marcha otra vez, porque desde 1948 Israel es otra vez nación.
y ya tiene 71 años de restablecida como nación. Ya estamos dentro del tiempo de los 70, 80 años. Y el Señor dijo en la parábola de la higuera, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y se está acercando el año 6000. O sea, Dios nos está dando todas las señales de que ya está cerca. No digamos que es dentro de 1000 o 2000 años más, porque es muy probable que sea dentro de poco. Y ya como les dije ahorita, así no sea por el hecho de que el rapto de la iglesia sea dentro de poco tiempo, piense que el día de encontrarse con el Señor puede ser hoy. Para morirse nada más hay que estar vivo, ni siquiera hay que estar enfermo, ni siquiera hay que ser viejo. En cualquier momento cualquiera se puede morir y tenemos que presentarnos allá. Entonces, no digamos, ya que somos siervos de Dios, que el Señor se demora, ni comencemos a pecar, ni a maltratar a los hermanos. Como dice aquí, comenzó a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, o sea, a pecar. No seamos como ese siervo, sino que pensemos que debemos estar velando haciendo la obra de Dios, porque somos siervos de Dios. Satanás anda buscando a los dormilones, eso es cierto. En 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y los leones saben a quién devorar. Los leones andan buscando al animal débil, al corderito que no tiene quien lo cuide y que está fuera del rebaño. A ese es el que anda velando. Él no puede comerse a cualquiera. Se come al que está en una situación de debilidad. Y si usted está velando, hermano, se lo aseguro, usted no está en una situación para que el diablo le pueda hacer daño. Él anda buscando a quién devorar y él sabe a quién puede devorar. Más bien, acerquémonos a Dios para que Dios nos proteja y el diablo no pueda contra nosotros. Ahora, ¿qué es dormir espiritualmente? En Lucas 21, 34 al 36 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, el día en que Jesús regrese. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces el corazón del hombre, incluso de los cristianos, se está llenando en muchos casos de glotonería, como ya les dije ahorita, de embriaguez, de los afanes de esta vida, de que lo único que importa es lo de la tierra y lo del cielo que amontonan tesoros aquí en la tierra, pero no tienen ni un peso en el cielo. Ese es como el que juega Monopolio. Ese es como si usted jugara Monopolio día y noche y se hiciera rico en el Monopolio. La plata del Monopolio le va a servir para ir a hacer la compra después. La verdadera comida, no. Trabajemos por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece. Entonces no nos llenemos de la glotonería de este mundo y de los deseos de la carne y de los deseos de los ojos y de la vanagloria que ofrece este mundo, sino que estemos pendientes de las cosas de arriba. En Marcos 4:19 y en Lucas 8:14 también se nos habla de qué es el dormir. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de muchas cosas y de otras cosas. Eso ahoga la palabra que fue sembrada en nuestros corazones. Entonces no debemos estar tan pendientes de las cosas de este mundo. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces no debemos estar pendientes de los placeres de esta vida, aunque Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Lo que pasa es que los seres humanos somos desequilibrados, pero Dios nos permite disfrutar de todas las cosas. No, yo no soy cristiano porque entonces me prohíben cosas. Nadie te va a prohibir nada. Dios nos permite disfrutar de esta vida, lo que pasa es que no nos permite disfrutar de un modo equilibrado.
Y todos los mandamientos y todas las cosas que Dios nos dice que no hagamos es por nuestro propio bien, como cuando uno le dice a un hijo, hijo mío, por favor, no metas el cuchillo dentro de la tomacorrientes porque te vas a electrocutar. Es exactamente lo mismo. Uno tiene a sus hijos chiquitos, uno le tiene que poner hasta una protección a los tomacorrientes para que no le metan un cuchillo, porque se van a hacer daño a sí mismos. Entonces, los placeres de esta vida, sí, son placeres momentáneos, pero eso se acaba en poco tiempo, el placer pasa. Y hay que volver a buscar otro placer. Y ya llega el punto, como cualquier vicio, como las drogas, en que cierta droga ya no complace, entonces hay que buscar otra más fuerte, hasta que la persona ya queda sumida en una conciencia cauterizada, en la cual ya Dios no tiene nada que hacer. Entonces le damos gracias a Dios por las normas que nos ha puesto, porque nos ayudan a que no nos volvamos viciosos ni adictos a cosas que no edifican y que no nos ayudan en nada, sino que nos hace que con libertad, con la libertad que tenemos en Cristo, llevemos frutos cada día más para Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por este tema. Permítenos, Señor, permanecer velando siempre, esperando tu regreso, Señor. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de ti, a que siempre estemos congregándonos, que siempre estemos orando, que siempre estemos trabajando en tu obra, evangelizando, ayudando a otros. Ayúdanos, Señor, para que los placeres de esta vida y los afanes de la riqueza, Señor, no nos quiten la posibilidad de permanecer en vela y poder estar contigo, Señor, el día que tú vengas por tu iglesia en el arrebatamiento, porque queremos estar contigo, Señor. Gracias, Señor, por este tema que has colocado en nuestros corazones y ayúdanos a permanecer siempre firmes en tus caminos. Todo esto te lo pido, Padre de Gloria, en el nombre de Jesús. Amén.